Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar un menú de opciones. Entonces vemos en la línea 16 a 40 una función llamada ejecutar. Aquí vamos a usar un ciclo do while entre las líneas 18 a 39 y simplemente mostramos un menú. NSLog es una función que permite mostrar información por pantalla. Aquí pedimos al usuario que ingrese una opción del menú. Ahí vemos un menú de 4 opciones básicas. El usuario ingresará la opción y también vemos que se usa un switch, la estructura switch. Esta estructura reemplaza las sentencias condicionales anidadas. Cuando usted tenga sentencias condicionales puede optar usar una estructura switch. Y simplemente los casos, el caso 1, 2, 3 o 4. Vemos que para el caso 1, si el usuario digitó 1 quiere saludar, entonces simplemente mostramos un mensaje de hola. Un break permite salir de la estructura switch para continuar con el ciclo do while y permitir al usuario que vea más opciones del menú. Entonces de esta manera se puede construir menús por consola. Observe una estructura do while o while y entre él simplemente mostramos el menú con las opciones y una estructura switch que permita representar entonces cada caso que el usuario ingrese. Aquí por lo general se invocarían los métodos según el caso que el usuario ingrese. Le invitamos a visitar la tutoría menú de opciones en Turbo C. Allí explicamos línea por línea más detalladamente esta función. Explicamos la estructura key, switch y el ciclo do while. La sintaxis es muy similar a como está en Turbo C, solo que aquí usamos NSLog, que ya sabe, permite mostrar información por pantalla y reemplaza fprint de Turbo C. Vemos entonces que este programa se solucionó usando programación orientada a objetos de Objective-C. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Y las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, para el almacenamiento de datos en una base de datos es muy usable el uso de clases. Entonces, si se van a registrar personas en una base de datos, puede existir la clase persona con los atributos de el nombre, la edad, el teléfono, entre otros. Y como comportamientos o funciones según lo que el programa esté realizando. Y luego se crearían objetos de esa clase. Entonces, si se tienen 10 objetos de la clase persona, serán 10 personas diferentes. Acceden a la misma clase persona, pero con datos diferentes, atributos diferentes. Ahí vemos entonces cómo se reutiliza el código. Esto permite crear programas estandarizados, portables y mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C usamos dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, va entre las directivas @interface y @end. En la interfaz lo que se hace es declarar la estructura del objeto, es decir, declarar los atributos y los métodos o comportamientos. Aquí vemos entonces que la clase se llama menú de opciones, seguida de 2 puntos en la línea 6, luego NSObject, que se hace referencia a la clase principal. Y aquí es donde vamos a declarar las variables de instancia o atributos de la clase o el objeto. En este caso, una variable de tipo entero llamado opción. Recuerde que las variables globales o atributos se pueden acceder desde cualquier método de la implementación por ser variables globales. Esta variable opción también puede haberse declarado como local, una variable de la función ejecutar. Pero si usted tuviese que crear otras funciones, tendría que declarar allí estas variables también.
Es decir, usted debe saber qué variables las puede usar como global, que no tenga que declararlas en la misma en cada función que vaya a programar, o qué estructura de datos debe ser general o atributo, que simplemente sea acceder a ella y listo. Bien, ya con esto vamos a declarar ahora los comportamientos de esta función o métodos. En la línea 7 primero se indica el nivel del método, en este caso con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de datos que retorna esta función, solamente vemos que no retorna datos, entonces indicamos void, un retorno vacío. Luego va el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irían los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros, los parámetros irían separados por dos puntos. Recuerde que cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz, es decir, la estructura del objeto. El compilador ya sabe entonces el tamaño del archivo en sí, la memoria que va a reservar. Luego queda entonces por programar la implementación. Entonces ya sabe, la implementación va entre las líneas 10 a 41. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación lo que se hace es programar la lógica de cada función declarada en la interfaz. Vemos que en la interfaz solo hay una función declarada, ejecutar. Esa fue la que explicamos ahora de la línea 16 a 40. Vemos que la estructura de esta función, línea 16, la cabecera tiene el mismo prototipo de la línea 7, solo que aquí va entre llaves porque es el programa. Y vemos una función especial entre las líneas 11 a 15, esa es el init, que es el método constructor por defecto de cualquier clase. Entonces el constructor se usa básicamente para inicializar las variables de instancia. En este caso tenemos una variable llamada opción, que no es necesario inicializarla, ya que toma un dato en la misma función ejecutar. Por eso esta función queda vacía. Esta función no es necesario declararla y se invoca cuando se instancien objetos de la clase, en este caso menú de opciones. O sea, en la línea 45 vemos que se invoca init, ya que estamos reservando objetos o instanciando un objeto de esta clase. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase menú de opciones. Y ya sabe, una vez definida la clase, solamente resta crear objetos que permitan usar la clase. Una práctica recomendable es crear o programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en un archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar. Así entonces, con esto se evitará copiar y pegar toda la clase en los archivos que los vayan a usar. Vamos a crear entonces los objetos que usen esta clase. Entonces eso lo hacemos en el main entre las líneas 43 a 49. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces línea 45 vamos a crear un puntero de la clase menú de opciones. Por eso con asterisco indicamos el puntero, en este caso le ponemos el nombre obj. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase o a un espacio de memoria de esta clase para poder usarla, debemos instanciarlo. Entonces primero invocamos el método alloc de la clase menú de opciones, es decir, reservamos memoria dinámica para la clase menú de opciones. Inmediatamente reservada la clase invocamos el constructor init, ya con eso queda definida la estructura de un objeto de la clase menú de opciones y ya podemos el puntero apuntar a este objeto y usar la clase. Vemos que no hay mayor cosa que hacer con la clase sino invocar la función ejecutar que soluciona el problema. En la línea 46 entre corchetes entonces nombramos el apuntador obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador irá de la línea 46 a la 16 y solucionará el problema siguiendo entonces esta función. Observe que la función no recibe parámetros, si recibiese parámetros aquí se pondrían separados por dos puntos cada dato.
Por último, línea 47, Relays es un método que permite liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita mostrar un menú de opciones. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.